A medida de que crecíamos y mi hermana Erika y yo nos convertíamos en adolescentes, mamá nos dio más responsabilidad. Mi hermana ayudaba a cuidar a nuestro apartamento y compraba la comida, mientras que yo trabajaba en la tienda donde se fabricaban y vendían zapatos. Con el tiempo me confiaron la compra de sus materiales al por mayor a bajo precio, para que obtuvieran ganancias. Cuando estos materiales comenzaron a racionarse, tuve que estar atento para obtener todo lo que nuestros cupones permitían. Para manejar nuestras responsabilidades de adultos, Erika y yo teníamos libertad en Kiel, una ciudad muy peculiar. Mi padre había contado que, aunque Schleswig había sido una vez la capital de Schleswig-Holstein, nuestra ciudad natal había crecido rápidamente como ciudad naval prusiana y luego como puerto naval imperial en el Báltico. Dijo que Kiel había crecido aún más al final de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Alemana comenzó en 1918 con el amotinamiento de la flota y el izamiento de las banderas rojas. Nuestra ciudad se convirtió en la capital después del establecimiento de la República Federal de Alemania en 1949. Las mareas y el clima del Báltico eran parte de nuestro ritmo. Construida a lo largo de una gran bahía natural, nuestra ciudad se extendía a lo largo de ambos lados y podíamos cruzar la ciudad en transbordadores o tomar el camino más largo en tranvía o en nuestras bicicletas. La clase media a la que pertenecíamos, así como las clases trabajadoras inferiores, vivían en edificios de apartamentos. La clase alta tenían casas y los aristócratas vivían en mansiones en grandes fincas. Las divisiones de clase no eran importantes para mí, excepto que me hubiera gustado tener el privilegio de una educación universitaria. Para agosto de 1939 ya podía discutir las últimas noticias con mi padre o mi tío. La Unión Soviética y Alemania acababan de firmar un pacto de no agresión. Finalmente, dijo el tío Honey, buenas noticias por un cambio. Ahora no deberíamos tener que lidiar con una invasión de Rusia, dije. Esto es realmente genial. Pero en septiembre, Hitler estaba en la radio gritando, las tropas polacas han atacado nuestra estación de radio alemana en Gleiwitz, Silesia. El fuego está siendo devuelto en este momento. Mi tío Honey y yo lo escuchábamos describir la pelea. Esto no puede llevar a nada bueno, dijo el tío, sacudiendo la cabeza y respirando fuerte. Temí que tuviera un ataque de asma, susurró entre toses. Nunca he creído nada de lo que dice Hitler. Te das cuenta que la Segunda Guerra Mundial ha comenzado de manera no oficial, ¿verdad?, dijo, mientras que sus ojos buscaban mi reacción. Extendió la mano y tocó mi hombro, demasiado emocionado para continuar. Las noticias del extranjero se volvían cada vez más amenazantes. Francia y Gran Bretaña exigieron que Alemania detuviera de inmediato las hostilidades y se retirara de Polonia, o seguiría la guerra. Hitler los ignoró. Después de ver estas amenazas minimizadas por los medios, el tío Annie dijo, Hitler se siente tan poderoso que no cree que Occidente se opondrá a su expansión territorial. Está muy pero muy equivocado. Más tarde, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Fue el titular, el 3 de septiembre de 1939. El 17 de octubre, mi padre subió las escaleras con el periódico diario bajo el brazo. La estrategia era dividir y conquistar. Respirando con dificultad, desplegó el periódico temblorosamente, dejando caer chispas de cigarrillo. Señaló que la Unión Soviética invadió Polonia desde el este. Alemania y la Unión Soviética se dividieron a Polonia entre sí. Dios mío, en el cielo, dijo, seguramente seremos bombardeados. En cuestión de semanas escuchamos los motores de la Real Fuerza Aérea RAF acercándose, arrojando panfletos con una caricatura de Stalin y el bigotudo Hitler, Kaktoinet. La única diferencia, Stalin, por supuesto, era comunista. Erika y yo corríamos afuera para agarrar algunos y mostrárselos a nuestros padres. La madre luchaba por decir lo correcto. Estos fueron arrojados para asustarnos. El tío Oni echó un vistazo a los panfletos y se puso sombrío. ¡Ah!, gruñó, y se retiró a su habitación. La entrega de periódicos no duró mucho. Los bombardeos siguieron. Los capitanes de bloque nos mostraron cómo hacer apagones todas las noches para que no se viera ninguna luz que indicara a los pilotos dónde se encontraba la ciudad. Cubrimos las ventanas con papel negro
Los capitanes de bloque revisaron sus vecindarios en busca de cualquier grietedad de luz que se mostrara. Los inquilinos de cada edificio tuvieron que tomar precauciones contra las bombas incendiarias, principalmente en los áticos. Bajo los techos de tejas de terracota se almacenaba una arena y agua, y allí podía extinguir estas pequeñas bombas que causaban incendios al impactar. Se debían romper paredes entre edificios para conectarlos, para brincar, para brindar una ruta de escape en caso de que el edificio colapsara. Se instalaron puertas de metal selladas en caso de ataques con gas. Se emitió máscaras de gas a toda la población. Durante mi 15º año, los ataques nocturnos británicos contra Kiel se intensificaron. Nuestros barcos los atraían como imanes. Se instalaron tambores que liberaban niebla artificial a ambos lados del puerto de Kiel. Habían alertas rojas y amarillas. Durante la alerta amarilla, cuando los aviones enemigos se dirigían en esta dirección, libraban la niebla. Sin embargo, era imposible cubrir artificialmente un puerto tan masivo. Los astilleros, las instalaciones navales y las bases de submarinos estaban todos situados en el borde del puerto. La afirmación ruidosa y presumida de Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea Alemana, se convirtió en una broma recurrente. Mi nombre será Hermann Mayer si algún avión enemigo cruza la frontera alemana. Sus tropas eran comúnmente conocidas como las Fuerzas Hermann Mayer. Hubo mucho más que burlas de lo que cualquiera hoy podría creer. Todos hacían bromas a expensas de la Fuerza Aérea. Así que eres uno de los hombres Hermann Mayer. Y solo podían sonreír de vuelta. La Real Fuerza Aérea Británica nos causaba dolores de cabeza. Nuestra familia se sintió algo aliviada cuando Erika se graduó y le asignaron un año en tierra. Esto era igualitarismo nazi. Se suponía que los niños de ciudad debían vivir y trabajar en el campo durante un año y experimentar la vida de los niños de granja. En realidad, los nazis necesitaban la fuerza de las chicas y mujeres para sustituir a todos los agricultores que habían enviado a la guerra. Extrañábamos a Erika, pero nos decíamos que estaría más segura. En plena época escolar, me asignaron al servicio de defensa contra los bombardeos aéreos. Durante mi turno como defensor contra los bombardeos aéreos, a veces tenía que quedarme despierto toda la noche para ayudar durante los ataques. Fuera de servicio, estaba tan cansado que ni siquiera las sirenas de alarma de bombardeo podían despertarme. Cuando sonaba la sirena, todos debíamos apresurarnos a bajar al sótano, y mi madre tenía las manos ocupadas. Tenía que sacudirme para despertarme y rogarme que bajara al sótano. Luego tenía que ayudar al tío Honey a bajar 4 tramos de escaleras a oscuras. «Ash», protestaba él, «no me empujes». Ante la primera señal de bombardeo, mi madre decidía que era esencial y lo tenía al alcance de la mano. Nunca salía de casa sin nuestros documentos. Nos sentábamos en la penumbra con unas pocas velas, rezando para que nuestro edificio no fuera alcanzado y se derrumbara sobre nosotros. Un día llegamos al sótano justo a tiempo para escuchar una explosión que nos dejó sin aliento y sentir una enorme explosión. Todo el edificio tembló. Nos agarramos de las manos, nos agachamos con la cabeza juntas. Al menos podríamos morir juntos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir así?, dijo el tío Honey. Luego silencio, cariño. Los vecinos te escucharán, dijo la madre. El edificio dejó de temblar. ¡Qué bomba tan tremenda! Esperamos que hasta sonara la sirena de todo despejado antes de subir a inspeccionar el daño. Las escaleras están despejadas, gritó alguien. Salgamos de aquí, grité. No puedo soportar mirar, dijo el tío Honey. ¿Qué hicimos algunos de nosotros para merecer esto? La bomba había caído en la calle y había destruido la mitad de nuestro edificio. Aunque nuestro propio apartamento estaba intacto, las ventanas estaban destrozadas y los escombros estaban por todas partes. La madre utilizaba escobas en lugar de paños de polvo para la limpieza del hogar. Sus escobas funcionaban mejor que cualquier otra cosa para limpiar los fragmentos de vidrios y trozos de yeso. Clavamos mantas sobre las ventanas. A partir de entonces, acampamos en el interior. El bombardeo había cortado el suministro de agua, electricidad y gas exactamente como se pretendía. Unas semanas después fuimos invitados a mudarnos con una familia de los de Sudeste, que anteriormente habían vivido en el edificio y ahora vivían en una casa de colonos parecida a una madriguera, llamada una casa de colonos, en un nuevo suburbio.
Pequeñas casas individuales con pequeñas parcelas de tierra para cultivar vegetales, criar pollos e incluso un cerdo. Era la idea nazi para un sueño de pueblo. El nuevo lugar estaba bastante lejos del final de la línea de tranvía. Con la incorporación de nuestra familia en el hogar se duplicó y se llenó, pero era mucho más seguro que nuestro apartamento en Kiel. Odiaba ser un huésped permanente en la casa de otra persona. Secretamente me alegré de haberme unido a los comandos rápidos, una fuerza de reacción rápida de la defensa antiaérea que vivía en las comisarías de policías locales. Visitaba a mi familia por las tardes. Mi madre no dejaba de preocuparse por mí, lento para madurar físicamente. Aún parecía un niño pequeño. Sin embargo, mi trabajo era sacar a las personas heridas y muertas de debajo de los edificios derrumbados por las bombas y apagar incendios menores. Hubo muchas alertas amarillas que no se convirtieron en alertas rojas, lo que significaba un bombardeo real en Kiel. La población general desconocía tales alertas. Aunque teníamos trabajos de hombres, aún éramos inmaduros y nos dedicábamos a travesuras. Mi amigo Paul Schultz y yo aprovechamos las alertas amarillas si queríamos ir tarde a la escuela. Profundizábamos nuestras voces para llamar uno al otro, fingiendo ser autoridades que concedían excusas. «Hola, soy el oficial Schultz», diría Paul. «Erickson no estará aquí hasta las 10 de la mañana. Su unidad estuvo de servicio toda la noche». Entonces nos desternillábamos de risa tan fuerte que la cara de Paul se ponía roja. Su cabello, cejas y pestañas eran tan blancos que parecía un San Nicolás joven. Nos habían asignado nuevos uniformes que consistían en una mezcla de uniformes del antiguo ejército holandés con gorras grises de la Fuerza Aérea Alemana. Esto nos ayudaba a entrar en los cines con descuento militar y a intentar evitar las restricciones de edad en películas para adultos. Los uniformes parecían hacer que todos se sintieran más importantes. El uniforme azul oscuro de policía de mi padre parecía perfectamente adecuado, pero cuando lo vi en la calle un día pensé que se había convertido en jefe de policía. Su posición no había cambiado, pero él y todos sus compañeros oficiales estaban brillantemente vestidos con uniformes verdes, con vueltas de galón dorado, charretas, cintas multicolores y distintivos. Hubiera hecho falta un catálogo para entender todos los uniformes usados en Alemania en ese momento, pero todos temían a las SS y las reconocían de inmediato. El infame Heinrich Himmler, jefe de las SS, también era el jefe de policía de Alemania y la Gestapo, la policía secreta del Estado. Himmler había vestido a la fuerza policial de verde oscuro, diseñó el uniforme que eligió para usar la SS general para intimidar a la ciudadanía. Pantalones negros, camisas marrones, chaquetas negras y botas altas negras. La gente temía más a la Gestapo, aunque no llevaban uniforme. Realizaban sus insidiosos negocios como lobos con piel de oveja. Richard Bridges, un veterano del ejército estadounidense, me contó lo confundidos que estaban con todos los uniformes alemanes. El evento ocurrió en algún momento a mediados de marzo de 1945. En las afueras de Colonia, podíamos ver el campanario de la famosa catedral a lo lejos. Yo era un soldado raso de 18 años. En la 86 División de Infantería Black Hawk, estábamos en la primera línea. Mi sargento me envió hacia atrás para hacer algo. No recuerdo qué, pero mientras pasaba por una pequeña cabaña en un área boscosa, vi a un hombre mayor con el uniforme más hermoso que había visto en mi vida. Estaba adornado por todas partes. Pensé que seguramente debía ser un almirante alemán o algo así que lo tomé prisionero, lo registré, vi que no estaba armado y procedí a llevarlo a la retaguardia con los brazos sobre la cabeza. Desde allí tuve que llevarlo varios kilómetros hasta una tienda en la sede de nuestro batallón para ser interrogado por nuestro coronel. Solo pasaron unos días hasta que el coronel salió de la tienda y gritó: «¿Dónde está ese soldado tonto que trajo al almirante alemán aquí? Él no es un almirante alemán, es un conductor de tranvía. No hace falta decir que fui la burla de mi compañía entonces, y aún lo soy cuando nos reunimos hoy, como veteranos 54 años después». Nuestros uniformes de comando rápido tampoco nos hicieron la vida más fácil. Los líderes juveniles a menudo revisaban las identificaciones en las entradas de cine. No nos permitían entrar a películas para adultos. Las patrullas de líderes juveniles podían verificar la identificación y tenían poder policial sobre los niños menores de 18 años, a menos que ya estuvieran en el ejército. Me desconcertaron las reglas.
No nos estaban tratando ya como adultos. Mis amigos de 15 años y yo fuimos obligados a desenterrar cuerpos de edificios derrumbados y a extinguir incendios, pero se nos impedía ver romances en la pantalla. Las bombas cayendo sobre las ciudades alemanas no disuadieron a Hitler de sus planes de conquistar más territorios. En 1940, justo antes de cumplir 16 años, anunció por radio: Alemania ha invadido Dinamarca neutral, así como Noruega, debido a la resistencia holandesa. La Luftwaffe está atacando Rotterdam. Los Países Bajos pronto serán nuestros. Bélgica fue invadida para atacar la línea Maginot, una línea conectada de fortificaciones en Francia, desde atrás, ya que sus cañones están orientados en una sola dirección. Alemania derrotó a Francia, que se rindió en junio. Alemania ocupó la mitad norte y el mariscal Henry Philipp Pétain gobernaba desde Vichy y servía a los señores nazis. Mi familia me dio una fiesta de cumpleaños por mis 16 años en la casa de campo. Teníamos tan poco tiempo juntos que nos aferramos unos a otros esa noche y nos deleitamos con la comida que mamá había reunido. Incluso logró darme un pastel con velas y envolverme un regalo. Cuando lo abrí, encontré un reloj suizo caro. No te pongas sentimental por esto, dijo papá. Ahora no tendrás excusa para llegar tarde. Nunca llego tarde, protesté. La gente se queja de que siempre llego demasiado temprano. De tal palo tal astilla, dijo mi madre con una sonrisa orgullosa. Mi tío no dijo ni una palabra cuando desenvolví la cartera de cuero llena de dinero que me dio. Mañana, dijo, mi siempre práctica madre, te ayudaré a abrir una cuenta de ahorros postal. Nunca se sabe cuándo el dinero podría ser útil en una emergencia. Eso me pareció bien. Los socios me habían enseñado el ahorro y cómo gastar el dinero sabiamente. Ambos éramos contables conscientes, orgullosos del hecho de haberme enseñado a administrar el dinero. No podía decir lo mismo de mi padre, los irritaba cada vez que quería comprar algo. En lugar de pedir una cantidad específica, simplemente abría la caja registradora y sacaba un puñado de marcos. Ni mi tío ni mi madre querían enfrentarse a él. En lugar de eso, me mostraron el desastre que causaba en su sistema y lo utilizaron como otra de mis experiencias de aprendizaje. En medio de las alertas, bombas y emergencias, los niños iban a la escuela y los adultos iban a trabajar. Después de graduarme de una escuela secundaria para niños, fui a una escuela comercial para varones, donde me estaban entrenando en el negocio mayorista. Lo dábamos por sentado. Nuestras vidas eran una continua ronda de escuela y trabajo interrumpida por ataques aéreos y peligrosos. Aunque ya no vivía en casa, no tenía libertad para socializar, ni tampoco nadie de mi edad. En tiempos normales, los padres planificarían fiestas y bailes donde los chicos y chicas de 16 años podrían conocerse. Estoy seguro de que todos se sentían como yo. Nuestras vidas estaban en suspensión, además de las 3 R normales. Asistía a clases de inglés, contabilidad e historia al estilo nazi. Ya habíamos aprendido que había habido 3 Reichs o imperios. El primero fue el de Carlomagno, el segundo fue el de Bismarck y el tercero fue el de la Alemania nazi de Hitler. Una pregunta favorita de un profesor era: ¿cuánto durará el Tercer Reich? La respuesta correcta: 1000 años. Para abril de 1941, Hitler se regocijaba para sus conquistas en cada discurso. Anunció que Alemania había atacado a Yugoslavia y Grecia. Para junio nos dijo: Alemania había atacado a la Unión Soviética con los países aliados de Finlandia, Hungría, Bulgaria y Rumania. Después de ataques masivos que sorprendieron desprevenidos a la Unión Soviética, la ofensiva alemana se estancó en el Leningrado y en Moscú. Las fuerzas alemanas no estaban preparadas ni equipadas para el severo invierno ruso. Sin amilanarse, Hitler estaba en la radio en diciembre diciendo: Alemania ha declarado la guerra a los Estados Unidos de América después de que Japón atacara a Pearl Harbor en Hawái. Estaba sentado con el tío Anne en la zapatería, fumando un cigarrillo prohibido y discutiendo de estos acontecimientos. Esto va a ser el fin de Alemania, dijo mi tío, sosteniéndose la cabeza entre las manos. Entonces puso su brazo alrededor de sus hombros, y ninguno de nosotros podría haber imaginado lo mal que terminaría, especialmente para él.
Para mayo de 1942 fue reclutado en el ejército alemán de Ratzenburg. Con la invencibilidad de la juventud, me despedí de mi familia, se reunieron y trataron de ser lo más positivos posibles. Mi padre echó un vistazo a mi hebilla del cinturón y expuso una de las muchas ironías y controversias del nazismo y la religión. ¿Alguna vez comparaste tu hebilla del cinturón con la que lleva la SS? Nuestras hebillas del cinturón en el ejército estaban grabadas con un águila alemana aferrando la esvástica y rodeadas por las palabras Gott mit uns, que significa Dios está con nosotros. Esto difería de las hebillas del cinturón de las Waffen SS o unidades militares SS, cuya inscripción era sangre y honor. No, dije. Y no lo entiendo, los nazis reprimen el cristianismo, pero tienes una hebilla en el cinturón que teme a Dios. Pero lo más importante es que el ejército, la marina y la fuerza aérea tienen capellanes luteranos y católicos, dijo mi padre. Estarán allí cuando los necesites. Los dos grupos religiosos eran reconocidos como iglesias estatales. Mi padre continuó diciendo que el Vaticano había firmado un concordato con los nazis en julio de 1933 para la Iglesia Católica Romana en Alemania. Padre, agregó que la idea básica era, ustedes mantienen fuera nuestra iglesia y nosotros mantenemos fuera de su política. Desafortunadamente el concordato no protegió a los católicos romanos durante mucho tiempo, ni los luteranos fueron protegidos. Mis padres prestaron mucha atención a lo que sucedió después. La iglesia luterana evangélica gobernada dentro de los estados no tenía una organización nacional sólida. Los nazis intentaron tomar el control nombrando a un obispo nazi. En ese momento la iglesia luterana se dividió en dos, una iglesia confesante y la iglesia luterana evangélica. La iglesia confesante se oponía a la doctrina nazi. El pastor Bonhoeffer lideró valientemente la iglesia confesante hasta que fue arrestado y ejecutado. Otro luterano, Martin Niemöller, un capitán de submarino de la Primera Guerra Mundial y luego un ministro luterano, asumió el liderazgo y terminó en un campo de concentración por su resistencia a Hitler. Nuestra familia discutió a estos temas y rezó en silencio por las almas de los pastores. De repente, yo también estaba en la lista de oración de mi familia. Sus súplicas me rodearon con amor en mi viaje de 50.000 millas de entrenamiento básico del ejército en Tønder, Dinamarca, el trampolín hacia los teatros de guerra lejanos. La guerra de Hitler, que había comenzado en Polonia, se había extendido a 61 países en 4 continentes, antes de terminar 6 años después. Con 50 millones de personas muertas, estaba perdido en mis pensamientos hasta que el autobús se sacudió y dio tumbos sobre baches y alrededor de montones de escombros. La niebla se había extendido y descendió de una bruma fría. Un escalofrío gélido me invadió cuando limpié un lugar en mi ventana y puse los ojos en una ciudad gris cubierta de escombros. Repatriación en medio de la devastación. La ocupación, un conglomerado de los países victoriosos de Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y América, ahora gobernaban Alemania. Adjudicaron fronteras para dividir Europa y más tarde lo llamaron el telón de acero. Las cortinas se extendían desde el mar Báltico a través de Alemania. Luego los soviéticos construyeron el muro de Berlín que dividió la ciudad en sectores orientales y occidentales y formó una barrera entre vecindarios y familias. Los parientes ya no podían verse entre sí. El estado de Schleswig-Holstein y la ciudad de Kiel cayeron en el lado occidental y estaban gobernados por los británicos. El autobús postal que me llevaba a casa golpeaba los baches hacia Kiel. Cuando el conductor anunció mi parada, marcada por él, Elia Becker, me bajé totalmente desconcertado. Podría haber estado en la luna. ¿Dónde estaba la cruz y el campanario de la iglesia? ¿Dónde estaban todos los tilos? Montones de escombros estaban por todas partes. 18 bombardeos masivos habían pulverizado más del 58% de todas las viviendas. Aquí estaba el resultado de este desastre. Mientras tropezaba a través de la masa dentada de ladrillos y concretos, sentía como si bailara en un requiem por las almas debajo. Cuando me orienté, empecé a pensar en las cartas que mi madre había escrito mientras caminaba hacia el apartamento de nuestra familia.
Ella me había puesto al día durante mi último año de cautiverio. Sus cartas siempre eran optimistas, independientemente de lo mal que estuvieran las cosas en casa. Me dijo que el apartamento junto al puerto al que se habían mudado desde el campo también fue bombardeado. Gracias a Dios, escribió, alrededor de 3/4 de edificio siguen en pie, aunque todas las ventanas de vidrio estaban destrozadas. Cuando tu alto tío Hans vino a vernos, saltó directamente por la ventana de la sala de estar. Nos alegramos mucho de verlo. Hans dice que pasó la mayor parte de su servicio militar en la isla de Creta hasta la rendición. A diferencia de ti, solo fue prisionero de guerra durante unos meses. Hans me ayudó a localizar láminas de plexiglas y las clavó en los marcos de las ventanas. Mientras caminaba, podía escuchar el fluttering y crujido de cientos de ventanas sintéticas en el viento. Cada edificio y cada árbol que pasaba llevaba cicatrices de la guerra. Las calles y las aceras estaban llenas de enormes obstáculos creados por bombas. Tenía que esquivar cráteres, trozos de adoquines y bloques de concreto. Mi corazón se hundió. ¿Cómo serían las condiciones de vida de mis padres? Ya sabía sobre la escasez de alimentos predominante. Una de las cartas de madre había respondido a mi pregunta sobre el racionamiento de alimentos. Sí, todavía es muy difícil conseguir suficiente comida. Tus tías y yo compartimos lo que tenemos. No te preocupes, tu padre y yo estamos bien. Lo único que realmente nos preocupa eres tú y tu hermana Erika. Solo esperamos el feliz día en que tú y Erika vuelvan a casa. El racionamiento no afectó tanto a mi madre como a mi padre, debido a su trabajo. Cuando estaba de servicio le servían comidas en la estación de policía. Para otros, el racionamiento se basaba en las necesidades calóricas mínimas de hombres, mujeres y niños, y en sí estaban trabajando o no. Después de que la zapatería familiar fuera bombardeada, sus cupones de alimentos se redujeron. Madre había sobrevivido de alguna manera con lo mínimo, complementando en los meses cálidos con lo que podía cultivar en un terreno en el patio trasero. Cuando los alimentos estaban disponibles, las raciones semanales de la posguerra para el trabajo promedio eran de 100 gramos de carne, 50 gramos de margarina o mantequilla y 150 gramos de pan, aproximadamente 3 cucharadas de azúcar y la misma cantidad de mermelada, un poco de aceite o grasa y unas pocas papas. A calcular esto hoy, 28 gramos equivalen a una onza. Me doy cuenta de lo ingeniosa que fue mi madre para mantenerse con vida. Ella había escrito: no te preocupes por mí, la anciana al otro lado de la calle me enseñó mucho sobre plantas silvestres. Tus tías y yo encontramos hierbas silvestres y raíces comestibles. Hacemos té de manzanilla silvestre y escaramujo. Están llenos de vitamina C, ya sabes. Recolectamos dientes de león y otras plantas silvestres para hacer ensalada y cocinarlas como verduras. Las damas y yo nos turnamos para ir al mercado de pescado. Un beneficio de vivir en el mar Báltico era que los peces no eran racionados y el suministro comercial no consumido por el gobierno a veces estaba disponible para los lugareños. Madre había sobrellevado los bombardeos, la desnutrición, la depresión y muerte de mi tío Annie, y la ansiedad de no saber si Erika y yo estábamos vivos, maltratados o muertos. Mi hermana estaba en una unidad de defensa antiaérea del Cuerpo Mujeres del Ejército, estacionadas en la isla de Rügen, hasta el avance ruso. Sin que lo supieran, Erika burló a los rusos y llegó a Baviera, donde los estadounidenses la mantuvieron brevemente como prisionera de guerra. A Erika se le permitió ponerse en contacto con mi madre. Erika estará en casa pronto, escribió mi madre. La guerra ha terminado para Erika, pensé. ¿Cuándo terminará la mía? Las cartas de mamá eran sorprendentemente optimistas. Nunca se lamentaba de nuestros sacrificios. Compartía sus preocupaciones y ansiedades al visitar a un pequeño grupo de parientes y vecinas con las mismas incertidumbres, depresiones y muertes. Aunque te extraño, probablemente sea mejor que no estés aquí en este momento, había escrito. Por los informes de los prisioneros de guerra, sabía que la vida de mamá había estado constantemente en peligro, porque los astilleros estaban justo al otro lado de la calle, desde nuestro apartamento. Los bombardeos aéreos con aviones de bombardeo y ametralladores golpeaban los muelles día y noche. Cuando sonaban las sirenas, ella tenía que agarrar su maletín de documentos y dirigirse a uno de los enormes búnkeres de hormigón construidos
en algún tiempo después que me fui. Mamá decía que papá rara vez estaba allí para ayudarla, ya que trabajaba turnos dobles e incluso triples. Mi padre agregó un postdata a una de sus cartas. Pensé que te gustaría saber lo que le pasó a tu primo Haynes. Después de que Haynes regresó de la Legión Cóndor en España, fue ascendido. Fue enviado a Rusia como líder de una unidad de señales motorizadas. La unidad estaba en camino al frente cuando Haynes escuchó por la radio que los rusos estaban rodeándolo. «Al diablo con las órdenes», dijo, «salgamos de aquí». Dieron la vuelta y condujeron su camino de señales de regreso para evitar ser capturados. Haynes nunca tuvo que pasar ni un día como prisionero de guerra. Él es un tipo muy afortunado. Haynes estaba en casa sano y salvo y eso era lo único que importaba. Incluso si la noticia me hacía sentir más nostálgico. En otra carta, mamá escribió que su prima Frieda, que vivía arriba, estaba embarazada. Aunque me alegré por Frieda, no podía haber ocurrido en peor momento. Recopiló donaciones de alimentos de amigos, familiares y vecinos para obtener suficientes para mayores necesidades calóricas de Frieda. Afortunadamente, el embarazo transcurrió sin incidentes. La insistencia médica no podía ser contada con seguridad. Mamá escribió: cuando nació el bebé de Frida, ayudé con el parto. Sucedió de noche en un refugio antiaéreo durante un bombardeo. No hubo problemas y el bebé es normal, se llama Elke y tiene el cabello rojo brillante. La infante debió su buen comienzo en la vida al hecho de que mi madre y otras almas nobles compartieron su comida con su madre durante el embarazo y durante el periodo de lactancia, pero el resto de su vida Elke tuvo un lugar especial en los corazones de los familiares y vecinos cercanos, amorosos, que se preocuparon por su desarrollo durante las escaseces de alimentos. Ella fue más que lo que esperaban. Elka no era lo que llamaban un alma antigua, una niña excepcionalmente perceptiva, inteligente y considerada. Las habilidades de partería y la recolección de alimentos de mamá fueron necesarias nuevamente para más tarde para su propia hija. Me escribió una carta alegre. Tu hermana finalmente regresó a casa, negra de hollín de pies a cabeza. Enviaron a la unidad de mujeres del ejército de regreso en vagones de carbón. Me alegro de que Erika les hubiera dado algo de qué reír. Todo lo que quiere en este momento es encontrar a su esposo, conseguir un apartamento y tener un bebé. Entonces se sentiría normal, escribió mi madre. Erika tenía 28 años para ese entonces. Cuando quedaban pocos hombres elegibles en su grupo de edad, Erika se enamoró y casó con Helmut, un hombre que le doblaba la edad, y tuvo una niña, Elga, a quien la familia adoraba. De entre la tristeza, la muerte y la destrucción surgió otro niño sano, feliz e inocente. Aunque se enfrentaban a desafíos adicionales para obtener suficiente comida, ropa y otras necesidades básicas, el bebé era justo lo que necesitaban para animarse. Recordaban sus cartas mientras tocaba el timbre. Mi padre resultó estar afuera de servicio en ese momento. Él abrió la puerta. «Mi hijo, por fin». Mi duro padre me abrazó y lloró. Mi madre escuchó el alboroto y vino corriendo. Ahora todos estábamos abrazándonos y llorando. Después de calmarnos un poco, ella dijo: «Tenemos que enviar a alguien para decirle a Erika. Tenemos que hacerle saber que Eino está aquí». Sentí un pinchazo en el corazón cuando me di cuenta de que estaba esperando que el tío Honey saliera de su habitación. Echo de menos al tío Honey, dije. Yo también. Hijo, todos los días. Mi madre estaba tan demacrada que parecía 10 años mayor. Una vez más, había sido elegante. Ahora su ropa raida le quedaba suelta alrededor de su cuerpo. Ella debió haber visto mi mirada preocupada. Perdona mi aspecto, probablemente es el mismo atuendo que llevaba cuando te fuiste. Las fábricas de prendas dejaron de fabricar hace años. He renovado mi armario, desmontando mi ropa, dándola de vuelta y volviéndola a coser con reveses hacia afuera para que los lugares desgastados no se vean. Ella giró alrededor como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Todos lo están haciendo, dijo. Ahora mismo estoy tan feliz que no me importa. Y tú tampoco deberías. A pesar de la extrema escasez de alimentos, mamá había guardado comida de pato para el día en que yo regresara a casa. Calentó un guiso de verduras y me hizo sentir cómodo y relajado por primera vez en mucho tiempo. De repente una pregunta surgió en mi mente. ¿Dónde están mis ropas? No soporto llevar este feo uniforme negro más. Lo siento, estaban empaquetadas en una caja que se destrozaron cuando esa bomba golpeó el edificio, dijo ella. De todos modos, ya no te quedarían. Has crecido mucho más alto. No puedo creerlo, la ropa que llevo puesta es todo lo que tengo. Nunca me desharé del uniforme. Tal vez tu padre sepa dónde puedes conseguir algunas prendas, dijo con un guiño.
Al día siguiente, papá llegó a casa con un paquete. Había encontrado un impermeable verde de la policía para mantenerme seco en las lluvias constantes de Kiel, pero noté que siempre que lo llevaba puesto, la gente pensaba que era policía y se apartaba de mí, excepto por el abrigo. Padre no pudo ayudarme. La única ropa disponible se vendía en el mercado negro. No puedo llevarte allí, pero puedo decirte dónde está, dijo mi padre con una sonrisa torcida. Aprecié el hecho de que hiciera una excepción por mí, aunque tuviera que luchar con su conciencia. Las escaseces habían sacado lo peor de algunos alemanes y lo mejor de otros, como mi padre. Almas nobles y resilientes como ella habían cooperado y compartido lo poco que tenían desde el inicio de la guerra. Para su supervivencia mutua, perfeccionaron sus habilidades de trueque y nunca perdieron sus buenos modales. Tipos deshonestos y egoístas que encontraban formas de comerciar con cupones y bienes robados dirigían el mercado negro y acaparaban artículos que el resto de nosotros necesitábamos. Si eras de clase alta o adinerado, nada de esto importaba. Podías conseguir lo que quisieras. Los trabajadores alemanes solo recibían de 100 a 150 marcos del Reich a la semana. Los precios del mercado negro eran de 100 veces más altos de los precios regulares. Irónicamente, la moneda no oficial era el producto de lujo de nuestro antiguo enemigo, el cigarrillo americano. El paquete equivalía a 100 marcos. Me fascinaba finalmente ver el mercado negro del que había oído hablar tanto. Antes de salir de Estados Unidos, nos permitieron enviar un paquete de la Cruz Roja a casa con café, cigarrillos y jabón, todos los artículos escasos justo después de la guerra. El paquete que envié había llegado mucho antes de mi regreso a casa. Allí estaba, sosteniendo el equivalente a un mes de salario en disponibilidades y trueque. Una caja de cigarrillos podía intercambiarse por un traje de hombre si podías encontrar uno. Varias cuadras a lo largo de una calle, en particular, eran frecuentadas por los mercaderes del mercado negro que exhibían sus mercancías en cartones o cajas. Los vendedores siempre estaban atentos a las redadas policiales. Cuando aparecía un policía, los vendedores corrían hacia las entradas de las puertas y se metían en ruinas, a veces dejando sus mercancías atrás. Después de varios paseos por el mercado negro, encontré un traje y lo cambié por una caja de cigarrillos. Lo llevé a casa y me lo probé. Hombre, esta cosa es fea. Odiaba tanto el color como el ajuste, pero cualquier cosa es mejor que llevar un uniforme. Ahora mi necesidad inmediata estaba satisfecha y tenía la intención de descansar y visitar a mis primos y compañeros de clase. La mayoría de mis parientes mayores y sobrinos y sobrinas habían sobrevivido a la guerra, pero cuando le pregunté a mi madre por mis compañeros de clase tuve un terrible shock. ¿Sabes si George ha vuelto?, le pregunté a mi madre. George vivía en nuestro antiguo barrio. Habíamos ido juntos a la escuela. No, lo siento, vi a su madre en la calle un día y me dijo que fue asesinado en Rusia. ¿Y Paul? ¿Ha vuelto él? Él y yo habíamos jugado muchas bromas tontas y habíamos llamado a la escuela con excusas, el uno para el otro cuando estábamos en la defensa civil. Mamá miró por la ventana bajo la lluvia, los paraguas subían y bajaban frente a la ventana, mientras la gente regresaba a casa desde el trabajo. Ella tomó una silla y cruzó las manos en su regazo. Lamento tener que decirte esto, hijo, pero cuando finalmente recibí una carta tuya el año pasado, busqué a uno de tus amigos antiguos, con la esperanza de obtener información sobre tus compañeros de clase, para poder enviarte noticias de ellos. Él me dijo que ninguno de tus compañeros de clase sobrevivió a las batallas. Fueron enviados al frente ruso, donde murieron por exposición o fueron asesinados. Había esperado verlos de nuevo. Quería que volvieran. Quería que nuestra antigua forma de vida regresara. Nada era igual. Madre me rodeó con sus brazos. Ahora estaba llorando. Tenía una pérdida que no quería contarte cuando estabas encarcelado. Mi prima Gertrude, al otro lado del pasillo, cuando su esposo Anton regresó de la guerra, no era el mismo. ¿Qué le pasó? ¿Estuvo él también en Rusia?, pregunté. Nadie lo sabe. Nunca le dijo a nadie qué le pasó mientras estaba fuera. Anton siempre fue un hombre tan agradable, pero cuando regresó estaba tan enojado y amargado que Gertrude sentía que vivía con un extraño. Anton solo volvía a casa de vez en cuando para comer. ¿A dónde se iba? ¿Por qué no se quedaba en casa con ella después de haber esperado tanto tiempo por él? Tampoco nadie sabe eso. Pude ver que estaba deprimida. Intenté todo lo que se me ocurrió para tratar de animarla, pero sus problemas matrimoniales y su lucha por conseguir suficiente comida fueron demasiado para ella. Se suicidó la Navidad pasada. Fui yo quien la encontró. Dios mío, ¿Anton todavía vive aquí?, pregunté. Sí, va al cementerio todos los días a visitar su tumba. Está tomando algún tipo de medicación. Les dice a todos que está loco.
Observamos cómo la lluvia salpicaba el alféizar de la ventana y lloramos nuestras pérdidas, hasta que ya no pudimos llorar más. Mamá se levantó y preparó té. Dejó reposar el té un rato antes de decir, «Todavía tienes un amigo. ¿Recuerdas a Harold?» Lo recordaba, pero nunca tuvimos mucho en común. De todas formas, fui a verlo esa noche. En mi camino hacia el apartamento de su madre, recordé su enojo cuando el ejército lo rechazó debido a su tuberculosis. Su familia tenía menos recursos que la nuestra, lo que probablemente explica por qué tenía tuberculosis en primer lugar. Su educación se interrumpió varias veces cuando lo enviaron para recibir tratamiento en sanatorios en el aire frío de la montaña. Harold se sorprendió al verme, me invitó a su humilde morada y dijo, «Ojalá hubieran bombardeado este lugar, así podríamos tener un buen apartamento». Miré a su madre y pensé, «No puedes estar hablando en serio». Harold nunca había conocido el miedo de la batalla o la ansiedad del cautiverio. Sin embargo, estaba mucho más enojado y agitado que yo. Desde mi punto de vista, él estaba bien. Ahora estaba sano y empleado como ingeniero. Mientras su amable madre nos servía té, Harold se quejaba de la gestión sin sentido de su apartamento y la manera idiota en que los británicos estaban restaurando la ciudad. Cuando llegué a casa exploté. ¿Qué le pasa a Harold? No sabe lo afortunado que es. Es un perfeccionista. Quiere que todo sea a su manera. Siempre ha sido así. Su madre me dijo que usaba batas de baño inglesa caras para ir al retrete. Madre dijo con una sonrisa, «Al menos tenemos fontanería que funciona». Mi visita a mi viejo amigo me hizo sentir peor. ¿Cómo podía ignorar el sufrimiento a su alrededor? Mi rostro debe haberlo mostrado. Estoy tan agradecida que tú y Erika hayan sobrevivido a la guerra y hayan regresado sin lesiones mentales o físicas graves, dijo madre, recordándome gentilmente las prioridades. Alemania está en el peor estado de lo que imaginaba. ¿Cómo nos recuperamos alguna vez?, me pregunté. Hoy en día, los exprisioneros de guerra como yo probablemente serían diagnosticados con trastorno de estrés postraumático y tratados en un hospital de veteranos. En aquel entonces tuvimos que enfrentarnos a la pérdida de amigos, familiares y a la desnutrición de nuestra patria. Se suponía que debíamos volver al trabajo como si nada hubiera pasado. Me sentía melancólico. Las interminables lluvias y nieblas de Kiel no hacían nada para calmar mi angustia. El primer domingo que estuve en casa, el tío Willie vino a visitarnos. Afortunadamente para él, nunca llegó lo suficientemente alto en los socialdemócratas como para ser arrestado por las SS. Wally estaba extremadamente delgado, encorvado y envejecido prematuramente, pero no había perdido su pasión por la política. Cuando lo escuché exaltarse de nuevo por las políticas del gobierno, me di cuenta de cuánto él y el tío Honey me habían influenciado. Nunca se habían sometido a los nazis. Sus voces independientes resonaban en mi cabeza durante mis años como soldado y prisionero, porque ellos no se tragaban todo lo que escuchaban y yo tampoco. Willie y mamá hablaban sobre los daños en nuestro antiguo vecindario. Nada se había reconstruido, la gente todavía vive en las partes no dañadas de nuestro antiguo edificio. Aún no te he contado sobre la iglesia de San Mateo, Aino. Una bomba golpeó el techo y cayó al piso de abajo y quemó por completo el interior. Imagínense de la cruz, el órgano de tubos, el altar tallado a mano, el púlpito y los bancos que una vez habitamos pasaron por mi mente. Una vez fue nuestro santuario, ahora eran cenizas. No sé si alguna vez será restaurada, dijo mamá. La gente ya no va a la iglesia como solía hacerlo. El pensamiento de destrucción de esa hermosa iglesia antigua, así como nuestra situación deprimente, me dio dolor de cabeza. La época de Hitler aún no había terminado. Necesito aire fresco. Vamos a dar un paseo. Nos dirigimos hacia un parque del barrio. Me sorprendió ver muchos tocones. ¿Qué pasó con esos árboles?, pregunté a mi madre. Se fueron hace mucho tiempo, dijo él, hace varios inviernos. Cuando un envío de carbón no llegó a la ciudad, nadie pudo calentar agua ni cocinar, y mucho menos calentar sus apartamentos. Le dije a tu madre, odio decirte esto, pero los árboles están desapareciendo de los parques de la ciudad. No hemos podido atrapar a nadie infraganti. Frunció el ceño. Pude notar que se estaba preparando para algo desagradable. Antes de que todos los árboles desaparezcan, le dije, reúne a los vecinos capacitados para que podamos tomar nuestra parte. Así que quedé allí como un centinela en mi uniforme de policía mientras cortaban y se llevaban un árbol. Después de eso, cuando los envíos de carbón fallaron, volvimos y conseguimos otro. Traté de ocultar una sonrisa. Apenas podía creer que mi padre hubiera quebrantado la ley. En Alemania había una ley para cubrir cada contingencia, y él conocía cada una de ellas. Todos nuestros parientes se burlaban de él a sus espaldas por su afición a citar leyes.
Cuando éramos niños, Erika y yo imitábamos inventando nuevas leyes diciéndonos mutuamente: no puedes hacer eso. Según la sección D, artículo 8, no se permite lanzar aviones de papel o muñecas de papel desde el balcón los domingos. Debería haber una ley que impida que los recién liberados vuelvan directamente al trabajo. Después de una semana en casa, mamá dijo: "Ay no, tendrás que informar al Ministerio de Trabajo". Inscribirse para trabajar era un requisito para obtener libros de cupones de racionamiento. No quiero conseguir un trabajo tan pronto, dije. Mi mente y mi cuerpo pedían descanso. Debes hacerlo, necesito tu tarjeta de racionamiento para conseguir suficiente comida para ti, dijo mamá. Durante la guerra se emitían tarjetas de racionamiento a cada hombre, mujer o niño, tanto en Alemania como en Estados Unidos, aunque las raciones de Estados Unidos eran mucho más generosas. Los titulares de las tarjetas eran elegibles para recibir un folleto emitido cada mes con cupones para cada producto, incluido el café. A los alemanes les encantaba el café, y mi familia no era la excepción. El café nos estimulaba a movernos sin importar lo delgados y cansados que estuviéramos. El gobierno alemán hizo una concesión de los habitantes de las ciudades fuertemente bombardeadas y distribuyó el café real. Kiel era una de ellas. El resto de la ciudadanía recibía café de sucedáneo hecho de grano tostado. Los folletos de racionamiento eran tan necesarios como el dinero en nuestro país devastado. Aunque mi mente decía que no, arrastré mi cuerpo hacia la temida oficina de trabajo. Los exprisioneros de guerra ya estaban haciendo fila. Aprendí que mi destino de ninguna manera había sido el peor. Rusia había enviado a algunos de los prisioneros de guerra a casa cuando estaban muriendo de hambre, cerca de la muerte, y no podían trabajar. Contra todo pronóstico, se recuperaron, contaron sus terribles historias personales e intercambiaron rumores. Un tipo delgado con uniforme viejo y raído dijo: "Dile a los funcionarios cuando te asignen un trabajo que no tienes ropa excepto la que llevas puesta. Entonces no tienes que aceptar el trabajo". No sé de dónde sacó esa información. Quizás la oficina de trabajo tuvo compasión de los prisioneros de guerra abusados de Rusia y les dio un merecido descanso. Esperé en la fila para recibir mi asignación laboral. Cuando llegó mi turno, miré al funcionario bien alimentado al otro lado del escritorio. Años de frustración y enojo brotaron de mí. Impulsivamente pregunté: ¿dónde pasaste la guerra? En lugar del chico alemán sumiso y obediente que había sido cuando me fui maleducado y sarcástico. Señalé su chaqueta y solté: "Creo que puedo ver el lugar donde llevabas la insignia dorada del partido nazi alemán". ¡Qué fiasco! Puede darme cuenta de su reacción que estaba destinado a trabajar de nuevo en una cuadrilla de carreteras. Me asignó a un equipo que retiraba escombros y los empujaba en carros de carga. Se habían colado vías temporales estrechas para estos carros por toda la ciudad y llevaban al puerto donde el contenido se depositaba en barcazas. Luego era vaciada en el mar Báltico. Este era un trabajo para máquinas, no para hombres. Me sentí totalmente desanimado y desinflado. Después de haber usado mi ingenio para escapar de las cuadrillas de carretera en América, había vuelto al punto de partida y me enfrentaba nuevamente al trabajo duro. Me había vuelto demasiado arrogante en mi territorio. ¿Por qué no me callé? Ese mismo día, otro prisionero de guerra me contó un rumor de que la oficina de trabajo británica estaba buscando a alguien que hablara inglés. Esperaba que fuera verdad. Me dirigí allí a toda velocidad y presenté mi solicitud. El señor Tucson, un capitán retirado del grupo de la Fuerza Aérea, me entrevistó. Su rango equivalía al de un coronel estadounidense. Ahora era el oficial británico residente a cargo de casi todas las actividades en Kiel, la nueva capital de estados de Schleswig-Holstein. Él y su personal tenían una tarea formidable. Un diorama de la ciudad demostraría el problema de manera más clara. Las principales carreteras, calles de ciudad, puentes y ferrocarriles de Kiel estaban destruidos, al igual que más de la mitad de los apartamentos y casas. Los camiones distribuían de forma esporádica el escaso suministro de alimentos. Un constante flujo de refugiados de antiguas áreas alemanas como Prusia Oriental, Pomeriana y Silesia se estableció en Kiel. Antiguos trabajadores extranjeros y prisioneros de guerra que no querían regresar a casa y vivir bajo el comunismo ocupaban campamentos de refugiados para personas desplazadas. Los recién llegados duplicaron nuestra población y empeoraron el problema.
Los británicos asumieron la responsabilidad de destruir de manera equitativa el espacio habitable y los alimentos, y al mismo tiempo hacer que la ciudad volviera a funcionar. El señor Thompson estaba a la altura de la tarea. El epítome de un oficial británico y un caballero, era alto, delgado y llevaba bigote. Me dijo que perdió un ojo en una de sus batallas aéreas que libró durante la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial perdió a un hijo en combate. La entrevista fue bastante cómoda, ya que había tratado con oficiales británicos en circunstancias menos favorables. Con la esperanza de impresionar al decoroso señor Thompson, le hablé a Thompson sobre mi experiencia como prisionero de guerra en Estados Unidos y Escocia. Nuestra conversación abarcó la historia de Kiel y la situación política. Cuando me dijo que me estaba escuchando como traductor para la Comisión de Control Británica para Alemania, no podría haber estado más feliz. El señor Thompson se enderezó en su postura rígida mientras yo me levantaba para irme. Su único ojo bueno me miró mientras me dijo: «Erickson, deshazte de ese terrible acento estadounidense. Eso era mucho pedir». Era un hablador rápido con un pseudo acento sureño alemán. Cuando me presenté al trabajo al día siguiente, traté de retomar mi antiguo acento británico. Es cierto que esta narrativa no solo nos ofrece relatos del pasado, sino también lecciones atemporales de coraje y resiliencia. Celebrar la humanidad que prevalece incluso en los tiempos más oscuros es fundamental para recordar la importancia de la libertad y el legado de aquellos que lucharon por un mañana mejor. Pero antes de terminar, te invito a que dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros increíbles relatos. Que estas historias nos inspiran a valorar la libertad y a nunca olvidar el legado de aquellos que dieron todo por un mañana mejor. Hasta la próxima aventura en la historia.